Buenas noches, muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más en este programa del Derecho. Aprovechamos inmediatamente que estamos todavía como que en la parte alta de la ola, en la cresta, para realizar la segunda parte del programa que dejamos pendiente con el doctor Miguel Sandoval, nuevamente aquí está con nosotros, de cómo se veía complicado este inicio de año, cómo lo veíamos ya desde ese momento, en esa circunstancia, pero teníamos, por ejemplo, ya en puerta la cuestión de las vacunas, y afortunadamente así está ya. Entonces también sería momento de empezar a platicar por qué de repente hay algunas personas que ya están de plano negadas a esta circunstancia de la vacunación, y por qué la mayoría en general vemos con muchísima esperanza que existan ya varios materiales en ese sentido que están ya a disposición o están próximos a estar a disposición de todos nosotros para tratar de domar y calmar un poquito esta bestia que se viene con todo y ha estado bastante fuerte estas últimas semanas. Hablemos específicamente de nuestro estado, ¿no? Podríamos hablar del país y del mundo como hay un comportamiento, si pudiéramos hablarlo, sintomático, un comportamiento sintomático de esta virulencia, pero que en Querétaro ha sido bastante desastroso en términos de arrasar con contagios y con vidas humanas que han sido bastante complejo, ¿no? Entonces, y pues adelante, vamos a platicar. Pues empecemos por el principio. Muy buenas noches a todos y muchas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy y gracias otra vez, Adolfo, por la invitación. Yo creo que hay algunos temas que me gustaría mucho, más allá del discurso científico que ya está establecido y que si investigamos un poquito lo podemos seguir trabajando y comentando en los comentarios de esta publicación o en las siguientes oportunidades que tengamos. Quiero hacer dos reflexiones ahorita o iniciar con dos reflexiones, ¿no? La primera es que a pesar de los meses que llevamos en pandemia y del mensaje claro que las autoridades sanitarias han estado insistiendo o han estado trabajando con el famoso dióxido de cloro, desafortunadamente en este momento todavía tenemos cadenas de WhatsApp motivadas por médicos y así aquí sí pido una disculpa si alguno de mis conocidos o cercanos tiene alguna relación con esto. Es muy importante que el día de hoy yo también personalmente como médico hable claramente y denuncie los riesgos de seguir fomentando esta mala información que tenemos sobre el dióxido de cloro. El dióxido de cloro, así como que después me va a dar pie a, a las antivacunas, son malas prácticas basadas específicamente en la mala información. Desafortunadamente, estamos en una época de pluralidad de voces, en donde muchas veces confundimos el libre discurso con el riesgo, o más bien no lo confundimos, más bien no valoramos el riesgo del libre discurso. Quiero replantearlo así. Entonces, ¿por dónde empiezo? El primero, quizás, porque ha pasado con varios de mis pacientes y me han preguntado amigos, oye, ¿qué opinas del dióxido de cloro, etcétera? Bueno, solamente quiero reafirmar la postura de la comunidad médica, así de sencillo. Ya no hablemos de la Secretaría de Salud, de la Organización Mundial, etcétera. La idea del dióxido de cloro es una idea simplemente absurda que se basa en que un producto de limpieza funciona si yo me lo ingiero y se mezcla con mi ácido clorhídrico en el estómago y que de alguna manera mágica viaja y destruye al virus. El tan criticado presidente Trump lo dijo en algún momento y mencionó Sí, pero exacto, la esa es idea de donde iba precisamente Miguel, inyectarse. el Lysol y esa Es lo mismo. circunstancia, ¿no? De inyectarte insecticidas, o sea, vamos a lo mismo, ¿no? Y en ese sentido, perdón que te interrumpa a mí, doctor, pero por ejemplo, esta circunstancia que estás planteando y que estás manejando es grave en el sentido de que lleva una desinformación, lleva a determinados momentos tomar pasos que no son los correctos, y que en esta vorágine de información, como lo platicábamos la vez pasada y como lo estamos viendo en este momento, terminas
atascado de información, no necesariamente la mejor información, ¿sí? Exacto. Y eso me queda claro que es importantísimo como lo estás planteando porque conlleva ya responsabilidades éticas en el actuar de cada persona, primeramente, y segundo, de cada profesional de la salud, segundo, en este sentido, ¿no? Y creo que en ese sentido hacia donde vas tú, doctor, es precisamente en este ruido blanco que se genera, en esta vorágine de información que no alcanzamos y que muchos no quieren ni siquiera digerir, discernir, de repente nos consumimos de todo, ¿no? Nos llenamos de todo y nos atarragantamos de toda la información y entonces empezamos a ver estas malas prácticas, estas malas informaciones, estas malas decisiones incluso que llegamos a tomar, que bueno, llegó a partir de unos audios de la semana pasada que circularon así, pero a velocidad de la luz entre todos los grupos de WhatsApp, de las tías, de nuestros primos, de nuestros tíos. De los condominios. De los condominios, de información completamente catastrófica para empezar, era alarmista, era catastrófica y evidentemente en todo sentido era falsa, ¿no? Tan falsa que tuvo que salir la comunidad, como dices tú, de médicos, el Colegio de Médicos de Querétaro a poner un alto, efectivamente, en esa circunstancia, ¿no? Creo que presentes para allá, para donde vas, ¿no, doctor? Sí, específicamente voy a eso, ¿no? Porque existe un gran riesgo de que la gente se confíe. Ahorita, por ejemplo, venden unas plaquitas, con algún esponjita que dicen que tiene cloro como para crear una aura de protección. En verdad, o como por ejemplo las pruebas rápidas estas que se venden en... Hay una foto muy bonita en donde dice boli 5 pesos, prueba rápida 60 pesos. Son estos productos que desafortunadamente por el libre mercado, a veces nos preguntan, ¿y por qué se venden? ¿Y por qué están ahí? Bueno, pues porque desafortunadamente nuestra regulación y el mercado no es lo suficientemente apta para limitar este tipo de productos o este tipo de prácticas que nos puede poner en riesgo. Me podría extender toda la hora hablando sobre el dióxido de cloro, pero creo que hay temas también muy importantes que tenemos que platicar. Entonces, lo único que quiero recordar es que no existe ningún fundamento médico o científico que pueda defender este uso. Es desafortunada la postura de algunos profesionales y les invitaría específicamente a volver a estudiar. Así de sencillo. O sea, porque desafortunadamente esto así se soluciona, con el esfuerzo. Por lo tanto, es fácil que algunos no requieran este esfuerzo y se les haga más fácil recorrer estas pruebas mágicas. La mayoría de los pacientes que tienen COVID, por su baja tasa de mortalidad, aclaro, frente a otros SARS-CoV-2 y frente a otros virus, permite que muchas veces alguna práctica que consideramos benéfica, aparentemente lo sea anecdóticamente. Ahorita justamente estaba hablando con un gran amigo, Ricardo, que le mandaron un mensaje algo así como mi sobrina y mi prima y yo estamos muy bien gracias al COVID. Pues perdón, pero eso es igual que un exvoto de una, claro. de un santo, ¿no? O sea, son datos anecdóticos que no tienen nada que ver. La mayoría de los pacientes, si se guardan en casa, si consumen líquidos, si comen de todo, si se cuidan, la mayoría de los pacientes vamos a estar muy bien que tengamos COVID. Por lo tanto, el hecho de que te tomes jugo de naranja en la mañana con 3 Aves Marías va a ser exactamente lo mismo. Entonces, sí es muy riesgoso porque desafortunadamente hay gente que lo está tomando de manera crónica y por lo tanto empieza a aumentar su acidez y hay ya datos de muertes relacionadas a úlceras por el consumo crónico de ácido, de este dióxido de cloro, entre otras alteraciones, ¿no? Entonces, sé que es muy difícil porque a veces queremos una solución a lo que estamos haciendo. A veces parece desesperante que el médico te diga, no hay que hacer mucho, no hay que hacer nada. A veces entre mis amigos bromeo entre que hay estos poderes de observación, o sea, nada más se trata del médico de observar. Pues sí, se trata de observar y decidir cuándo es el momento de actuar. Claro.
A veces queremos solamente la acción por una necesidad de mercado y ahí es donde caemos en la trampa de estas personas que nos han mal informado principalmente. Y en ese sentido, por ejemplo, hablando de la cuestión anecdótica, ¿no? Como escribió hace poquito Jaime en Facebook, ¿no? Oiga, ¿el dióxido de cloro es bueno? Sí, si eres alberca, claro que sí, ¿verdad? O sea, podremos resumirlo de esa manera, ¿no? O sea, si eres alberca, sí, claro que el dióxido de cloro te sirve porque te va a limpiar, efectivamente, ¿no? Entonces, ahí trazaríamos una línea que precisamente ya las autoridades no lo hacen enérgicamente, me queda claro, porque también es abonar a en esta desinformación en general que hay de la gente, en la desesperación que existe en la gente, en ese creer y no creer en muchas cosas, el también de repente ponerse tan tajante en prohibir algo generalmente va a producir el efecto contrario, ¿no? Es decir, ok, el óxido de cloro está prohibido y entonces lo que se viene es un mercado negro de dióxido de cloro y doctores haciendo completamente circunstancias contrarias a lo que dicta la norma, ¿no? Entonces, creo que también es esa parte, pero también tiene que abonar el sentido común de la gente ya en este sentido, a partir de que tenemos un año con una circunstancia de pandemia, con una circunstancia de contingencia mundial, o sea, aquí también tiene que caber un poquito esa circunstancia de ser selectivo, de ser un poquito visionario, como dices tú, no desesperado. Efectivamente, pareciera que como es una enfermedad nueva, como es una enfermedad que efectivamente no tenemos el conocimiento y mucho menos el control de la misma, de repente que el doctor, que es el experto, te diga, oye, no hay nada más que hacer que vete a tu casa, reposa, toma esto por si te inflamas, toma mucha agua, es como una Parece, gripa, es no pasa desesperante. nada. Es desesperante porque tú ves la información de cuánta gente va cayendo muerta, cuánta gente está muy enferma, Por cuánta gente supuesto. realmente los pulmones se le afectaron. O sea, esa información de repente es desesperante, lo entiende uno, ¿no? Y lo que ustedes también como doctores también lo entienden en el sentido de decir, ¿cómo le digo esto a esa persona? Si lo que ve allá afuera todo el mundo le está diciendo que es completamente lo contrario, ¿no? Que se va a morir. Entonces, eso es también donde tenemos que llegar a ser hasta cierto punto relajados y calmados en ese sentido, ¿no? María Erato en este momento nos está preguntando, pero entonces, ¿por qué tantos muertos? O sea, porque es una enfermedad nueva, porque es un virus al que antes no estábamos expuestos y que principalmente causa inflamación en nuestro cuerpo cuando lo recibimos. El gran problema, por ejemplo, en países como México, es que nosotros ya teníamos una pandemia previa por el alto índice de sobrepeso y obesidad en el mundo, y la primera causa de muerte en México es diabetes. No, la primera causa de muerte en México es específicamente diabetes. Ahora entendemos a la diabetes como una enfermedad inflamatoria. Antes no lo hacíamos así, ahora lo entendemos como una enfermedad cardiovascular. Por lo tanto, cuando llega un nuevo virus al que no estamos acostumbrados, del que no tenemos vacuna, del que todavía apenas va un año y hemos avanzado muchísimo, pero apenas estamos entendiendo bien cuál es el progreso de la enfermedad, pues por eso tantos muertos, porque además teníamos un sistema de salud sobresaturado por otras tantas enfermedades, por ejemplo, la insuficiencia renal, relacionada directamente a ser el primer país consumidor de refrescos en Latinoamérica, o creo que en el mundo, en las últimas encuestas. Entonces, desafortunadamente, sí es una pandemia y sí es una situación muy crítica, y por eso estamos en casa, por eso tenemos crisis económica, por eso estamos en esta situación de aislamiento, porque a pesar de que quizás algunas veces alrededor de nosotros no exista la tragedia, esta existe. La saturación de los hospitales ahí está. Por eso la necesidad de intentar hacer todo lo posible para lo que desde el principio se restableció, la sana distancia, el aislamiento, lo más que se pueda, pues es la oportunidad para que no exista la posibilidad de contagio. Todos sabemos, por ejemplo, que un 15 de septiembre o una Navidad, la sala de urgencias es tan recibida como cualquier otro antro en cualquier país. ¿Por qué? Porque la aglomeración de la gente genera accidentes, genera
una interacción entre todos. En el caso de una infección viral, nuestra interacción también puede favorecer esto, por eso lo de la sana distancia, por eso lo que estamos haciendo en el aislamiento. Entonces, ¿por qué tantos muertos? Bueno, porque la situación es grave. No quiero que suene como si yo no tuviera una conciencia de lo que está sucediendo o minimizar el riesgo en el que estamos todos inmersos. No, y pues, son esas circunstancias, ¿no? Efectivamente, tenemos un sistema de salud, y no solamente hablo de México, hablo, por ejemplo, de la zona más golpeada, que es la de América, un sistema de salud completamente destrozado. De México para abajo, sí, y en ese sentido, y además podrías ponerlo hasta en ese ranking de México para abajo, todos. Estados Unidos se cuece aparte, pero aún así también es un sistema de salud muy deteriorado en comparación con el europeo. ¿Sí? O sea, también los gringos no es que estén así como que en la panacea en su sistema de salud. ¿Cuántos problemas no han tenido históricamente a raíz de que pues, el sistema de salud público no existe? Es privado, ¿no? Para empezar. Entonces, el sistema de salud público como tal siempre ha sido y siempre ha estado brincando entre lo malo y lo mediocre. Y de México para abajo, le repito, desde la cabeza la puedes poner en México y para abajo todos los demás están igual. Salvo Chile o Argentina, que estén un poquito mejor, a lo mejor que México, y aún así no lo creo, o sea, realmente como tal no lo creo. Partimos de un sistema de salud colapsado, un sistema de salud destrozado, desmantelado, ¿sí? Y con distintas comorbilidades que tienen que ver ya ni siquiera con la cuestión, como dices tú, doctor, con la cuestión de lo que se haya generado a partir de años y años de mala alimentación, de malas prácticas deportivas, de malas prácticas de sanidad. También tenemos que abonar a una circunstancia, el genoma, el genotipo latinoamericano. Es bastante susceptible a determinadas enfermedades que no son los europeos, por ejemplo, por este mestizaje. También tenemos que, si nos queremos ir hasta ese punto, podemos entender por qué también ha pegado con tubo la pandemia en esta parte del continente, porque somos productos genéticos de distintas mezclas que también a la larga van demostrando ciertas susceptibilidades a ciertas enfermedades, ¿sí? Por ejemplo, la diabetes agresiva de México es producto precisamente de un gen que viene de los españoles cruzado con los indios americanos, que precisamente hace que sea más susceptible el mexicano a la diabetes, y una diabetes muy agresiva, ¿sí? Por básicamente nuestros antecedentes de migración e incluso el mismo fenotipo, el hecho de vivir en Latinoamérica, ¿no? Entonces, sí es un tema más complicado del que podemos ver solamente que es una infección. Y entonces, pues, un llamado importante, lo podemos seguir discutiendo próximamente, pero es muy importante que entendamos que el dióxido de cloro no es la solución, no es un tratamiento médico reconocido, es como si te estuvieras tomando el agua de Tlacote de los 80s o de los 90s, así de sencillo, es una charlatanería y así se tiene que mencionar, y cualquiera que recomiende el dióxido de cloro, si es un profesional de la salud, está cometiendo perjuicio. Punto. Si es una persona normal, simplemente está actuando en ignorancia. Sí, pero como si es un profesional de la salud, al haber dolo y al aplicarlo con dolo, entonces efectivamente está haciéndolo con una intención. Entonces, aguas, eso ya es si lo podemos hablar jurídicamente, eso ya es un delito, ¿no? Ya está actuando con una intención, ¿cuál? Pues la de hacer negocio, sin importarles efectivamente la salud del paciente, ¿no? Entonces, y tenemos a un gobernador en no sé dónde del norte que también se dice médico y lo está promoviendo como una salvación a su municipio. O sea, así de grueso está el tema y por eso es tan desafortunado este tema que tenemos que tocar el día de hoy. Por otro lado, solamente quería comentar otra cosa respecto a la vacunación. Algunas veces algunos pacientes me han estado preguntando cuándo van a recibir la vacunación ellos, o incluso he visto personas que están interesadas en viajar o están viajando o están buscando cómo recibir la vacuna. Y por lo tanto creo que
ahí es una clara muestra de que no entendemos cómo funciona la vacunación, porque la vacunación no es tan importante de manera individual, sino como es en masa, ¿Cómo se aplica el alrededor de la colectivo? población en general, en colectivo. Sí, cómo Entonces, se van generando esos círculos, ¿no? Esos, digamos, exactamente, esos anillos de... de protección. Exacto, iba a decir una palabra que suena muy a nuestro presidente, ¿verdad? De bienestar, pero sí esos anillos de protección precisamente a la sociedad, cómo se van generando. O sea, es decir, ¿por qué existen grupos vulnerables que tienen que ser específicamente vacunados antes que otros? Exactamente. ¿Cómo generas la inmunidad de rebaño a partir de la vacunación, ¿no? ¿Cómo le bajas esa virulencia al bicho en el sentido entre que más gente, y más gente específicamente débil, está más vacunada más rápido que toda la demás población. Es que, como dices tú, se entiende la desesperación de la gente, ¿no? Por supuesto. Pero también lo que no se debe entender, y esa es la otra parte, porque es la cuestión ahí, perdón que lo mencione, pero también tenemos que hablarlo, no dejarlo de lado, la cuestión de politización de esta circunstancia, ¿no? Cómo Claro. se está jugando precisamente con la necesidad a partir de los grupos que se sienten desplazados, desprovistos de sus privilegios, al decir, carajo, ¿por qué no me vacuno yo antes que Juan Pérez? ¿Quién es Juan Pérez para que se vacune antes que yo, no? Esa es la parte en la que también se empieza a entender y a demostrar que todavía existe gran egoísmo en la sociedad, específicamente Sí. de aquellos grupos privilegiados que no están Sí. dispuestos a soltar sus privilegios para poder empezar a politizar esta circunstancia, ¿no? Los mismos Efectivamente. legisladores que tenemos que han presumido sus vacunas. Efectivamente. O sea, realmente la vacunación, bueno, más bien mi mensaje es, deberíamos estar contentos porque ya inició la campaña de vacunación en nuestro país. O sea, en el momento que inició la campaña de vacunación en México y que existe un organismo que está siendo responsable de la vacunación de la población en la que yo vivo, yo en este momento como médico me siento más tranquilo y me siento bien. Claro. No necesito esperar a recibir la vacuna para empezar a tener los beneficios de la campaña de vacunación. Por eso es una campaña nacional. Y esto no es solamente por el coronavirus. O ¿No? sea, esto ha sucedido ya en años anteriores con erradicaciones y desafortunadamente ahorita nos movemos otra vez, regresamos un poquito a lo de la desinformación inocente vacunas, pero solamente quiero como mencionar eso, ¿no? O sea, cuando entiendo la desesperación de las personas y entiendo que la vacuna se pueda entender como un aura de protección o una cura, y no lo es. No por el hecho de ser vacunados, las personas van a dejar de tener mayores protecciones. Todos los médicos que en este momento están siendo, o médicas que están siendo vacunadas contra el COVID, no van a dejar de usar cubrebocas, no van a dejar de usar protección, no van a poder tener un descanso de toda esa protección tan cansada que usan todos los días. No por el hecho de ser vacunados ya nada más van a usar un cubrebocas. Sí, claro. Van a seguir con todos los mecanismos de protección porque lo que la vacuna va a hacer es ayudar a que, uno, tengamos inmunidad, sea más difícil tener el virus o responder mejor al virus, pero no nos exime de ser enfermos. Entonces, no es una protección, no es un sellito de ya no me va a dar coronavirus, sino simplemente es una seguridad que va a apoyar en el tratamiento o es parte de la estrategia para combatir esta pandemia, que es un evento internacional de importancia histórica que, bueno, nos está tocando ver cómo sucede todo lo que está pasando. Lleva varias etapas y sinceramente, en mi opinión, yo la verdad no esperaría o no hubiera esperado un año de desarrollo para todo esto. Yo era mucho más negativo. Yo pensé que nos íbamos a llevar más tiempo y sinceramente estoy impresionado de la velocidad en la que esto se está realizando. Ahí te tengo yo una pregunta, o dos preguntas respecto a esta circunstancia de la vacunación, doctor. Primero, a todas estas voces, nuevamente hablando de la cuestión social y política, de por qué
carajos no liberan la vacuna a los particulares? ¿Por qué no nos ayudan, no nos dejan ayudarse y que yo pueda comprar la vacuna como puedo hacerlo con la de la influenza? A esas voces, por ejemplo, me queda claro que, uno, no han entendido que, por ejemplo, desmiénteme si estoy mal, doctor, porque creo que así funciona esta circunstancia. Las vacunas no han sido liberadas al sector privado por dos circunstancias. Una, por cuestiones de contratos de las farmacéuticas, es decir, que tienen que primeramente suministrar la cantidad necesaria a los estados, y segunda, y creo que es la más importante y que no todo el mundo entiende, tengo entendido que las vacunas como tal, las que ya se están produciendo y están trabajando para la inoculación de la sociedad, es decir, AstraZeneca, en este caso Pfizer, BioNTech, Moderna que viene en camino, Janssen que también viene en camino, Sputnik 5, CanSino. Tú te lo sabes mejor que yo. Esas vacunas que efectivamente ya están ahí en la última fase, o ya en la de producción, tengo entendido que para poder ser aprobadas precisamente tuvieron que iniciar un proceso de emergencia, un proceso no normal, no natural en cuanto al procedimiento para que fueran aprobadas. Es decir, su aprobación es precisamente de emergencia, por lo tanto, existe todavía el riesgo de que en algún momento puedan ser detenidas, dependiendo de los resultados que ofrezcan. Por lo tanto, tampoco pueden ser liberadas al mercado en ese sentido. ¿Me explico? Tengo entendido que, por ejemplo, y simplemente el mercado así, ¿no? Está detenido. Lo primero, yo creo que lo primero es lo logístico. Existen contratos con gobiernos y tienen que cumplirlos. Está habiendo cambios en estos contratos, como lo hemos estado viendo en las últimas semanas. Unos meses antes, en la conferencia se habló del convenio que existió entre la mayoría de las empresas de hospitales privados en México y el gobierno, y empezaron a recibir pacientes del Seguro Social en hospitales privados, que el gobierno iba a pagarle a la misma tarifa del Seguro Social. A lo que me refiero es que ya existe un contrato previo con la industria privada. Las voces que se están quejando sobre esto no vienen de esa industria privada, vienen otra vez de sistemas de politización principalmente, de críticas ante un sistema que, les guste o no, hubo, por ejemplo, varias críticas en cuanto a la demostración de cuando llegó el primer cargamento de DHL y tal. Puede haber varias críticas, pero yo como médico, yo no sabía todo lo que significaba el movimiento o todo el contrato que estaba haciendo el gobierno de México con DHL, con todas las empresas. Y bueno, ahí el canciller me enseñó qué era lo que, y el de la Secretaría de Hacienda me explicaron qué era lo que estaba sucediendo. Así de sencillo. O sea, yo no soy un político, soy un ciudadano, en verdad, no tengo ningún interés y sinceramente más bien tengo un desinterés político, 100%, pero sin embargo tengo que reconocer en dónde vivo y dónde estoy. Claro. Y cuáles son los antecedentes en donde estoy, ¿no? Entonces, a fin de cuentas, siempre voy a mencionar que cualquier médico que se quiere regir bajo las leyes, pues tiene que seguir todas las normas de nuestra Secretaría de Salud y, pues, en cierta parte también, pues, confiar en ella, ¿no? O sea, yo como médico confío que mi secretario de Salud, confío en que mi Secretaría de Salud, tanto estatal como federal, estén haciendo lo propio para que el desarrollo de la salud en México siga adelante, ¿no? O sea, a fin de cuentas, esta institución no se basa solamente en la política, sino también creo que cada médico que se forma en México tiene la intención de generar un cambio positivo a su país. No hay otra intención para ser médico. Claro. Entonces, ¿y cómo lo vamos a hacer? Apegándonos a las leyes, ¿no? Entonces, solamente quería hacer como ese comentario, ¿no? Como de, debemos estar felices ya con el simple hecho de que esté iniciando la campaña de vacunación. Los beneficios ya empezaron para todos. Se está haciendo la prospección de que aparentemente con un 20% de la población vacunada
disminuiría el 80% de la mortalidad por la enfermedad. Pues bastante. Impresionante. Entonces, ojalá que esto fue dato del doctor López-Gatell, ojalá que esas expectativas se cumplan, y por lo tanto, hay que tener un poco de paciencia, pero las vacunas están siendo entregadas. Cuestión de tiempo para que estas estén disponibles en el mercado. En México, créanme que el mercado de la salud creo que nunca será detenido. Creo que ha sido uno de los mercados que ha seguido a pesar de la pandemia y menos en una campaña de vacunación. Entonces, en ese sentido, pues simplemente hay que seguir haciendo las mismas recomendaciones. Sé que son momentos muy difíciles, sé que son momentos muy desesperantes. Yo personalmente como médico puedo decir, estoy hasta el gorro de esta pandemia. Son momentos que nunca habíamos esperado y que todos estamos intentando actuar de la mejor manera o estamos queriendo hacer estos programas de divulgación, de plática entre todos, para que la cordura nos mantenga juntos, para que evitemos malas prácticas de gente mañosa como la gente que recomienda el dióxido de cloro, y que nos cuidemos entre todos. Creo que esa es otra vez la recomendación principal, ¿no? Oye, Doc, y la segunda parte de lo que platicabas en ese sentido. ¿Cómo podemos también abrir la perspectiva de la gente? Porque volvemos a lo mismo, en esta ir y venir, en esta vorágine de información y de opinión y de que todo el mundo tiene que la opinión es presente como la cabeza, todo el mundo tiene una, ¿verdad? ¿Cómo podríamos, bueno, es que no es tampoco la intención, ¿verdad? Pero ¿cómo podríamos hacer ver un poco más clara esta cuestión de la vacunación? Decía esto hace rato, ha sido tan rápida que no nos hemos, bueno, ya al menos yo no me di cuenta de cómo o yo no lo esperaba. Efectivamente, la previsión que tenía la OMS, por ejemplo, a mediados del año pasado respecto de la vacunación, cuando ya empezaban a hablar de los proyectos de desarrollo de las vacunas por ahí de abril, mayo del año pasado, y la OMS decía, no, tranquilos, ni empiecen, si hay una vacuna es hasta por ahí del 2022, o sea, ni se emocionen, el 2020, olviden lo que tengamos vacuna antes de diciembre del 2020, ¿no? Y ¡pum! Nos llega Pfizer el 8 de diciembre aquí en México, entregando las primeras dosis de la vacuna en México, con 2 semanas antes, a finales de noviembre precisamente, iniciando la vacunación en Estados Unidos. Entonces, ya vimos que, por ejemplo, hay una rapidez también incluso en esta cuestión de las enfermedades y del combate a la misma. En ese sentido, mucha gente dice, yo no me voy a poner una vacuna porque no sé ni qué se metieron, mi doctor me dice que esa le hicieron al vapor, bla, bla, bla. Ya sabes, todo el mundo es experto en todos los temas. De repente hoy amanecimos siendo virólogos, mañana como nos amanezca el cabello, vamos a ser expertos en urbanismo mundial, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en esa circunstancia de esta información, yo, por lo poco que me he documentado y más bien por lo poco que logro entender de medicina, salvo que pues, no es mi rama, nunca lo ha sido, he entendido y he estado revisando que algo que permitió el desarrollo de la vacuna tan rápido fueron estudios previos respecto de las vacunas que siguen desarrollando, por ejemplo, de la H1N1, de la influenza estacional, del SARS. O sea, hay una base bastante importante de 10, 12 años de investigación, de información sobre esas vacunas que permitieron que precisamente no fuera sobre algo plano lo que se llegara a investigar y sobre todo el desarrollo de la vacuna. ¿Cómo podemos hacerle ver a la gente, cómo podemos hacerle entender a la gente que efectivamente la vacuna no está hecha al vapor? Si bien es muy rápida, los estudios previos en los que se están basando, pues también son estudios que ya tienen, como te repito, pues 10, 12 años de un trabajo constante y consistente de que, como tú lo mencionaste en el programa pasado, ¿no? Los coronavirus son familias de virus que conviven con nosotros y que hemos estado expuestos durante toda la humanidad, desde el camino de la humanidad a ellos, ¿no? Entonces, entender que, por ejemplo,
Sí, a lo mejor el SARS-CoV-2 efectivamente es primo lejano del SARS, que en el 2009 provocó también una pandemia un poquito menos agresiva, pero una pandemia al fin y al cabo, en China igualmente, ¿no? Entonces, podemos entender que esos estudios que permitieron la vacunación de esos anteriores coronavirus, efectivamente son la base bastante avanzada, ya lo vimos, de lo que viene siendo la vacuna que en este momento estamos produciendo y estamos esperando que nos inoculen, ¿no? Nada más para darle la bienvenida a Brenda Trejo y preguntó sobre el dióxido de cloro. Si te vas al inicio del video, Brenda, vas a escuchar todo lo que opino sobre el dióxido de cloro, pero repito, no está autorizado su uso, no sirve y básicamente es una charlatanería y no debes de consumirlo. No está recomendado su uso. No está recomendado para nada, no lo tomes. Para dar una perspectiva, por ejemplo, la hemoglobina, la proteína que transporta el oxígeno en nuestra sangre, para determinar su estructura, cuando se tuvo que determinar, se tardaron 60 años en que el cristal se lograra, se pudiera lograr un cristal suficiente para observar sobre rayos X. Claro. El código genético del SARS-CoV-2 se descubrió en 14 días. Creo que ahí podemos ver una gran diferencia de cómo la ciencia, tan sencillo como en este momento, como tú y yo estamos hablando a alta calidad, estamos transmitiendo a no sé cuántas personas en este momento en una conexión de internet brutal. Yo en este momento no te sabría explicar cómo funciona esta tecnología. Sí. Son tantas cosas que están sucediendo, que están permitiendo que estemos viviendo una época que, como escritor de ciencia ficción, puedo decir, pues no estoy nada decepcionado de lo que yo esperaba de niño. No, claro que no. Yo en los de niño veía que íbamos a tener pantallas y que mi teléfono se iba a conectar inalámbricamente. Está pasando. Estamos viviendo una época futurista, una época en donde el futuro ya ni siquiera lo podemos todavía alcanzar o a ver. No. O algún comediante se burlaba de que alguien se quejaba de la conexión en internet en el avión que era lenta. Oye, pues para empezar estás volando, ¿no? Para empezar. Estamos en ese absurdo de la tecnología. Por supuesto que el SARS-CoV-2 tuvimos previas experiencias de SARS en otros tipos de coronavirus y nosotros mismos tuvimos la experiencia previa de influenza. Por eso en México actuamos desde el inicio, porque ya teníamos un sistema centinela que estaba valorando cómo iba a estar desarrollándose la enfermedad. Cuando mencionamos que tenemos tantos contagiados, es porque es lo normal. Este virus se va a ir propagando. Cada vez va a haber más contagios. Actualmente se está pensando que el 10% de la población mundial ya se infectó. Eso es mucho más que lo que están detectando cualquier sistema de salud en el mundo. Sin embargo, la mayoría van a ser asintomáticos. Entonces, definitivamente estamos en una época en donde no podemos todavía entender o ya no podemos tener una conciencia completa del avance tecnológico en el que estamos viviendo. Hay una reflexión muy interesante de que, por ejemplo, la cantidad de energía que estamos gastando, por ejemplo, en este momento, en esta transmisión, tú y yo no la podríamos generar en una fogata. Para empezar, ¿no? Así de sencillo, ¿no? Entonces, y no podríamos hacer este programa y no podríamos tener este foro tan grande que estamos teniendo, ¿no? Asimismo con las vacunas, no es para nada algo improvisado. Varios, por ejemplo, se han burlado incluso del desarrollo de la vacunación en la Universidad Autónoma de Querétaro. Ahorita les mandamos, si quieren, un video o podemos terminar con él donde habla acerca del desarrollo de vacunas muy importantes para la veterinaria aquí en Querétaro. El gran problema de esto es que esos laboratorios donde está lleno de científicos que están trabajando y que están haciendo trabajos sobrehumanos para mantener ese trabajo, tienen los mínimos foros. El primer proyecto de apoyo a la vacunación en México fue una cosa verdaderamente vil.
Desde los 70s no estamos produciendo nuestras vacunas porque se empezaron a preferir contratar a todas estas grandes empresas. Por eso en este momento México no pudo responder de una mejor manera para la producción de sus propias vacunas. Claro. Y es algo que tenemos que estar reflexionando en estos sexenios y en estos años para que volvamos a tener nosotros potestad y capacidad de crear nuestras propias vacunas para nuestras propias campañas de vacunación, en donde México es exponente internacional, ¿no? Entonces, son muchos pendientes que estamos teniendo de carencias previas. Cuando llega una pandemia, se expone las carencias de cada país. Así de sencillo. Una pandemia no es algo que se puede ocultar, no es algo que se puede controlar porque no tiene un sistema político. Exactamente, como tú dices, se desnudan nuestras incapacidades y nuestras carencias. Oye, doctor, y básicamente para ir cerrando este tema, efectivamente el mes pasado augurábamos por el carácter festivo que tiene la sociedad mexicana en general, no hablando específicamente de Querétaro, sino hablemos a nivel general, del carácter festivo, de la misma circunstancia del hartazgo de 10 meses en ese momento, de la circunstancia propia del clima. Augurábamos que precisamente íbamos a tener un inicio de año bastante presionante para el sistema de salud en México. Que estamos viviendo efectivamente, ¿no? O sea, estábamos planteándonos que mucha gente en ese afán de tratar de darse un regalito porque ya me cuidé durante 8 o 10 meses de visitar a la familia, los que se han cuidado, los que no, pues evidentemente sea viernes, sea sábado, va a ser lo mismo para ellos. En este relajamiento de las medidas, en este consentirse un poco, y te repito también la cuestión del clima, que ha sido también bastante implacable de finales del mes pasado y principios de en cuanto a las bajas temperaturas, a ser propenso a las enfermedades como una gripita, hasta incluso terminando con esta circunstancia del bicho. Augurábamos precisamente que íbamos a tener un inicio de año bastante pesado, bastante catastrófico. En términos reales creo que no nos equivocamos, Doc, ni tú ni yo cuando lo augurábamos de esa forma. De hecho, creo que nos quedamos un poquitito cortos. Mi pregunta en ese sentido, doctor, ¿estamos por terminar la parte realmente más pesada del pico en Querétaro, en México? No. Recordemos algo muy, muy importante. Recuerden que no es importante la tasa de contagios diaria o cuántos contagiados tenemos. Recuerden que lo más importante es nuestra tasa de ocupación hospitalaria. Eso es lo más importante. ¿Por qué? Porque es donde nos atienden a nosotros. Claro. O sea, sé que cuando estamos en una magnitud de ciudad en la que vivimos, es difícil entender lo limitado que son los recursos de salud para una ciudad. ¿Cuántos hospitales tiene la ciudad de Querétaro? Sí, claro. O sea, son pocos. Por lo tanto, todos en sociedad deberíamos de ponernos de acuerdo y decir, en este momento no nos conviene enfermarnos para que los médicos que están atendiendo en esas zonas COVID puedan tener descanso y puedan tener una mejor atención a los pacientes. Si llega la saturación de hospital, pues ya simplemente no se puede atender de la mejor manera a los pacientes. Y algo muy importante, también seamos bastante tolerantes con esas tasas de ocupación. O sea, si estamos hablando de una tasa de ocupación del 50%, pues muy seguramente estamos hablando de un 70-80% de los recursos de ese hospital por las mismas carencias que todos estamos viviendo en este país. Claro. Por lo tanto, no creo que sea prudente mencionar que podemos llegar a bajar la guardia en este momento o que no debemos de seguir haciendo todas las indicaciones que tenemos que seguir haciendo hasta que la tasa hospitalaria llegue a su máximo mínimo o veamos una tendencia de disminución constante que nos asegure que no están llegando tantos pacientes graves a sala de urgencias.
Y no importa que se infecten, con que no lleguen al hospital, es exactamente. Donde efectivamente tenemos que... Y en ese sentido, ¿tú crees que apenas estamos todavía en la parte de arriba, Doc? Sí, por eso es muy importante que recordemos que esto va más allá de solamente nosotros. Va más allá de solamente si yo me enfermo, va más allá de solamente si yo me vacuno, va más allá de solamente si yo me aíslo. Esto es un mensaje que se tiene que mandar en sociedad y que se tiene que actuar en sociedad. Ahora, si yo me enfermo, debo de mantener todas las medidas de precaución para no enfermar a otros. Si yo no me enfermo, debo de mantener las medidas de precaución para no infectar a otros. Si yo me vacuno, debo de mantener las medidas de precaución. Por eso, a veces las pruebas no son tan importantes cuando somos asintomáticos, aunque sospechemos que nos enfermamos o no nos sospechemos que nos enfermamos, clínicamente hablando no va a ser tan importante. Más bien lo que hiciste para efectivamente no salir a contagiar a alguien. Exactamente. En ese sentido, ¿no? Independientemente de lo que te diga tu prueba. Sí. Porque hasta la PCR puede llegar a equivocarse. Sí, claro. Entonces, las recomendaciones en este momento no han cambiado. Sana distancia, evitar aglomeraciones de más de 10 personas, olvídense de eso del 50, y cuidarnos entre todos sigue siendo lo más importante. Perfecto, doctor. Vamos a terminar, entonces, Doc. ¿Sí? ¿Algo con lo que quieras cerrar? Pues nada, solamente insistir en que tenemos que seguirnos cuidando, recordar, ahora sí que, perdón que lo mencione tanto, pero que durante toda esta grabación se escuche mi declaración que el dióxido de cloro es una farsa y que aquel que lo recomiende no deben de confiar en esa persona, que se cuiden mucho, que sigan las recomendaciones generales que estamos teniendo. El sitio coronavirus.gov.mx es un buen sitio de referencias para toda la información, tanto para profesionales como para pacientes en general, si se quieren informar más de esto. Y para cualquier cosa, pues estamos en nuestras redes sociales, en Carlos Miguel Sandoval Roldán, VitaMX, y Club de Medicina, que es una plataforma en donde estamos ofreciendo un fanzine, en donde les enseñamos cómo cuidarnos en medio de una pandemia. Y gracias, Adolfo, por la invitación. No, a ti, doctor, muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros. Se nos fue de volada el tiempo. Sé que suena nuevamente a cliché, pero cuando uno está en un tema tan importante e interesante, el tiempo va volando. Nuevamente reitero la invitación, Doc. Aquí tienes tu programa para cuando se ocupe. Espero que efectivamente tengas la posibilidad de más adelante seguimos platicando, monitoreando esta circunstancia, claro que sí. Y nos sentamos más adelante a hacer otro programa. Esperemos que bajo otras circunstancias ya de esta pandemia, a lo mejor tú y yo ya vacunados, Doc. Esperemos que sí. Y veamos más adelante cómo seguimos platicando esta circunstancia. Nuevamente, Doc, un abrazo, muchísimas gracias. Y bueno, es todo por hoy, estimado auditorio. Reitero mis saludos, un abrazo y muchas gracias por sintonizarnos como cada semana. Aquí está.